carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Con un fuerte gloria a Dios puede tomar asiento en esta mañana. Pero fuerte, fuerte. Ahora sí, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor ahora y tome asiento. Pero ese aplauso es muy fuerte. Alabado sea Dios. Siempre cuando hacemos algo para el Señor hay que hacerlo lo mejor y con gracia también. Gloria al Señor. En esta mañana quisiera tratar el tema de la Biblia, la apostasía. La apostasía, rebelión contra Dios. La apostasía, rebelión contra Dios. Alabado sea el Señor. Y es una de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el verso 2, que ningún hijo de Dios debemos dejarnos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si aquí habla de pensar, el pensamiento del Hijo de Dios debe ser siempre en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única verdad, firme, estable, contundente, con relación a todos los acontecimientos que están profetizados, que van a acontecer en la tierra, hablando de la tierra, porque hay acontecimientos universales en la Biblia. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. El que quiere conocer incluso a dónde va a pasar su eternidad, la Biblia, porque la Biblia ya lo declara. Por eso el Hijo de Dios no necesitamos acudir a otros medios, ni a hechiceros, ni a divinos, ni a brujos, ni a profetizos, porque la palabra de Dios es la profecía más segura y que revela una verdad contundente. Alabado sea el Señor, porque la Biblia es la palabra de Dios. Si alguien quiere algún consejo de alguna manera para su vida personal, para su vida familiar, para su vida institucional, para una sociedad, para un gobierno, para todo, en la Biblia está el consejo verdadero. Si alguien quiere ser instruido, alguien quiere ser formado en la gracia, en la verdad, en la santidad, en la justicia de Dios, la palabra de Dios, la instrucción verdadera, rectamente, perfecta, en la rectitud de Dios. Bendito el Señor, esa enseñanza, esa instrucción lo encontramos en la Biblia. Queremos conocer y entender cualquier ciencia, amado hermano, secular. Bendito el Señor. Cuando se habla de la palabra secular, se habla netamente para el ser humano, como humanos, como personas. Pero si alguien quiere conocer la sabiduría, la ciencia divina, eterna, la Biblia. La Biblia es el único libro, que no hay otro libro como él en toda la tierra. Por eso nuestro Señor Jesús dice: bienaventurados los que leen la Biblia, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, la Biblia. Alabado sea el Señor. En la Biblia encontramos todo perfecto, todo es perfecto. Alertas, advertencias. Bendito el Señor. En la Biblia encontramos historia universal de algunos países, historias, acontecimientos que sucedieron en la tierra en ciertas etapas de la vida del ser humano. La Biblia.
Bendecido sea Jesucristo el Señor. Y en la Biblia encontramos revelaciones de acontecimientos futuros, denominados bíblicamente como profecías. La profecía es una declaración, es una revelación que Dios ha concedido al hombre para que el hombre conozca lo que viene. Sea bendito el nombre del Señor. Hablando de una forma personal, por ejemplo, Dios habla a cada ser humano, de una forma muy individual. Dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, dice que sembrará corrupción, y de la corrupción sembrará desgracia espiritual, moral, económica, en todo el sentido de la palabra. Por eso es que el Hijo de Dios tenemos que cuidarnos, no sembrar para la carne, sino sembrar para el Espíritu de Dios. Porque el que siembra para el Espíritu y el Espíritu de Dios en su vida, dice que segará santidad y vida eterna. Segará paz en su alma, santificación en su alma, justicia en su vida. Y dice la Biblia: y bien le irá y no le irá mal. Eso es el consejo de la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso, hermano, si usted puede entender lo que le estoy diciendo, cuán terrible para un ser humano que no conoce la Biblia, que no lee la Biblia. Inclusive la Biblia revela con relación al enemigo del hombre. El apóstol San Pablo, hablando de los hijos de Dios, dice: porque la lucha del Hijo de Dios no es contra carne ni sangre. Por eso es que las armas tampoco del Hijo de Dios para vencer ese enemigo no son carnales, no son materiales, no son terrenales, mas sí son armas reales, pero son armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas de ese enemigo nuestro. Porque nuestro enemigo es espiritual, mas no es un hombre, no es una mujer. Es los poderes espirituales de maldad. Y el Señor nos concede armas poderosas para vencer, para destruir esas obras del maligno. ¿Cuántos alabamos a Jesucristo el Señor? Qué privilegio, hermano, para un hombre y una mujer en esta tierra ser parte del pueblo de Dios. Porque Dios concede esas armas solamente a su pueblo, a sus hijos, a los que Él ha engendrado y ha nacido de nuevo y tiene de su Espíritu Santo en su vida. Bendito sea Jesucristo. Todo lo que el hombre pueda necesitar, desear y encontrar con claridad, con verdad y rectitud, en la Biblia. En la Biblia lo encontramos. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía bíblica es rebelión contra Dios. Eso significa apostasía. ¿Y quién puede rebelarse contra Dios? Alguien que conoció a Dios, alguien que fue de Dios, alguien que conoció la voluntad de Dios, alguien que conoció su palabra, alguien que conoció sus leyes. Si alguien que lo ignoró, nunca la conoció, nació rebelde, vive rebelde y se muere rebelde, y eternamente pasará tu eternidad rebelde a Dios. Pero aquí cuando habla de la apostasía, es de una persona o de personas o de pueblos o familias que conocieron a Dios, que tuvieron una experiencia con Dios en su vida. Entonces la apostasía, los apóstatas, ahora hablar de apóstata es aquel rebelde contra Dios. Ahora vemos en estos tiempos millones de creyentes, millones que fueron hijos de Dios, millones, hermanos míos, que tuvieron el Espíritu de Dios habitando en su vida y que no desconocieron lo que era el Espíritu Santo. Sabían lo que era Dios, pero sin embargo se rebelaron contra Dios, dándole la espalda a Dios, apartándose del verdadero mandamiento que Dios les concedió. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Por eso que el Hijo de Dios tenemos que cuidar. Número uno, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestra salvación. Porque la salvación se puede perder.
Hay doctrinas mentirosas, eso vamos a ver también. Causas de la apostasía. Una de esas son las doctrinas falsas. Todo creyente verdadero que crea una doctrina falsa, sea por desconocimiento, o sea porque por curiosidad, o sea por sentimientos familiares o de amistades humanas, que se desvíe de la doctrina verdadera y abraza una doctrina falsa, se aparta de Dios, se separa de Dios y se convierte en un apóstata. Alabado sea Jesucristo el Señor. Entonces la apostasía es la rebelión contra Dios. Un apóstata es un rebelde contra Dios. Cuando alguien, conociendo la justicia divina, conociendo la santidad de Dios, habiendo vivido apartado de Dios, apartado del pecado y apartado del diablo. Porque el que se aparta del pecado se aparta del dueño del pecado, de la rebeldía contra Dios, que es el diablo. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso el verso 2 dice que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El Hijo de Dios tenemos que pensar, meditar en la palabra de Dios. Para todo, amados hermanos, en la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Los hijos de Dios tenemos que preocuparnos en escudriñar, indagar, estudiar siempre las sagradas escrituras. Número uno, porque el ser humano es olvidadizo. Damos muchas veces mucho lugar a las cosas temporales. Nos afanamos muchas veces en las cosas temporales, las pasajeras, las terrenales, y dejamos de lado de pensar en la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso es importante leer la palabra de Dios todos los días. Cuando el Señor, por ejemplo, habló a Josué, ¿qué le dijo? Meditarás en este libro de la ley de Jehová tu Dios. No le dice cuando te sobre el tiempo. No le dice solamente los sábados cuando se reúnan con el pueblo en el templo, sino le dice cada día meditarás en él, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Y es más, lo escribirás en las tablas de tu corazón. Y vivirás conforme este libro de la ley, meditando en ella, en esta palabra de día y de noche. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Para que te vaya bien y todo lo que tú hagas será prosperado. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo de Dios conoce, por ejemplo, si usted es un negociante, usted usa de pesas, de medidas, que dice la Biblia que las pesas exactas y justas y las medidas son de Jehová. Ahora, si usted es una persona entendida, las que no son exactas, inexactas, ¿de quién es? Ahora, no me diga que el negocio le va a ir bien y que Dios va a bendecir tu negocio con pesas falsas. La Biblia dice que las pesas falsas y las inexactas es una abominación delante de los ojos de Dios. Por eso es que cualquier creyente, por lo más evangélico, pentecostal que sea, o líder evangélico, que haga esas cosas, no saques diezmo. Porque Dios no es limosnero del hombre. Pero si usted trabaja con justicia y con rectitud, como manda el Señor, lo que agrada a Dios, sácalo, porque Dios sí va a bendecir la obra de tus manos. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero es el que quiere agradar a Dios, honrar a Dios, hace las cosas como Él manda en su palabra, como Él nos ordena en su palabra. Eso es obedecer a Dios. Amén, amados hermanos. Porque usted tenga una idea. Entonces en el trabajo uno tiene que meditar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que hacer el trabajo? Una persona, gloria a Dios, usted es una hija de Dios, te contratan para realizar un trabajo en cualquier lugar, aunque tu jefe, la persona que te contrató, aunque sea inconverso, ¿qué dice la Biblia? Trabaja de corazón, con sinceridad, con justicia, con honestidad. No hagas el trabajo pensando o mirando
como para agradar a los hombres, sino hazlo de corazón, como para agradar a tu Señor Jesucristo. Porque es de Jesucristo que recibimos la recompensa. ¿Ve? Es igual lo que estudian. Tienen que estudiar, tienen que indagar, no estar plagiando ni coimiendo para que le den una buena nota. Estoy hablando de aquellos estudiantes que son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios vive como quiere, se conduce como le dé la gana, si sea evangélico o no sea evangélico. Pero el que quiere agradar a Dios, eso es la palabra de Dios, eso es el mandamiento de Dios. Porque aquí nosotros no buscamos que agradar a los ojos humanos, sino agradar al ojo del Dios del cielo, nuestro Padre Celestial. Y a ese Dios lo honrará. Ese es el que honra a Dios. Por eso dice la palabra de Dios también: todo lo que hagas tú, sea de palabras o de hechos, hazlo de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Hagámoslo bien. Inclusive, por ejemplo, los músicos, no es hacer sonar un instrumento, hacer bulla. Uno tiene que ensayar aparte de buscar a Dios, de llenarse del Espíritu Santo. Tiene que prepararse, tiene que capacitarse, tiene que ensayar, tiene que tocar lo mejor para Dios. Porque los instrumentos, hermano, que se ha consagrado para Dios, es para exaltar, para acompañar la alabanza, la exaltación, la adoración al Dios vivo, Jehová Dios de los ejércitos. Y Él no se va a agradar de cualquier cosa, hermano. Por eso cuando usted tenga que alabar a Dios, hacer palma para Él, no lo haga por hacer, hazlo de corazón, hazlo con gracia, hazlo con todo el alma. Alabado sea el nombre de Cristo. Y usted ahí va a ser, si usted agrada a Dios lo que hace, sabe hermano, como testimonio, vas a sentir la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Eso es la señal y el testimonio que Dios está agradando de lo que uno está haciendo. Por eso que el apóstol dice aquí, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El que conoce la palabra, piense en la palabra, medite en la palabra. Lo que va a hacer, usted va a realizar un viaje a otro país o fuera de Lima, por decir, a otra ciudad del país. ¿Cuál es el propósito de su viaje? Si usted, siendo una hija de Dios, se va a encontrar por allá con los amigos del mundo, compañeros, para irse a una discoteca, tiene que saber que la motivación de corazón a Dios no le agrada. Tus caminos son chuecos y torcidos delante de Dios. ¿Cuánto podemos alabar al Señor en esta mañana? Porque muchos creyentes dicen: no, pero yo no robo, yo no fornico, no adultero, yo estoy dando mi día y mi ofrenda al Señor, pero ya no siento a Dios en mí. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Y algo pasó, que Dios se desagradó de esa persona, de ese creyente. Si hay algo tenemos que tener cuidado en esta tierra como hijo de Dios, es si lo que vamos a hacer agrada a Dios o no agrada a Dios. Y si no le agrada, aprenda, hermano, a decir no. Alabado sea Jesucristo el Señor, hermano. Por eso es que aquí el apóstol dice que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar en la palabra, en lo que a Dios agrada, en lo que verdaderamente honra al Señor. No se dejen mover fácilmente, porque la salvación del alma se pierde cuando el cristiano lo descuida, cuando el creyente desobedece a Dios. Y por ejemplo, los jóvenes, usted sale de su hogar, todo lo que, quién sabe lo que usted le dice a sus padres le creen. Pero aquí no es lo que los padres le crean todo, es todo lo que ve Dios de usted. Es todo lo que Dios conoce de usted y de mí. Ahora, ¿de quién depende nuestra vida? No es de nuestros padres, no es del dinero, no es del conocimiento científico que el hombre tenga. Nuestra vida depende de Dios. El aire que respiramos depende de Dios.
Alabado sea Jesucristo el Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a honrar a Dios de todo corazón. Ahora, yendo ya al tema, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la rebeldía de un hombre que conoció a Dios, que sirvió a Dios, que amó a Dios, que obedeció a Dios, o de una mujer, o de una señorita, o de un joven, pero se rebeló en su corazón. Porque la rebeldía exterior, la raíz inicia en el corazón. Judas, por ejemplo, traicionó a Jesús, pero la Biblia dice que primero el diablo sembró en el corazón de Judas ese sentimiento, ese deseo de rebelarse contra su maestro. Hablando de Caín, también el apóstol Juan escribe de él. ¿Por qué causa, hermano, Caín mató a su hermano? Y la Biblia es que Caín, el diablo había puesto el corazón de Caín. Por eso hay que cuidar nuestro corazón, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Una de las fuentes terribles, hermano, para toda apostasía es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso hay gente en las religiones, hermano, que se ha rebelado y vive una vida rebelde y desobediente a Dios, hermano. Por eso encontramos líderes que en un tiempo, amados hermanos, honraron a Dios. ¿Cómo se veía la gracia de Dios en ellos? Hombres y mujeres sencillos, humildes de corazón, temerosos de Dios, apartados del mal. Pero al pasar el tiempo, ya lo ves con otra mujer. Su propia forma de actuar, su lenguaje no es el mismo. ¿Qué pasó? Se corrompió en el corazón, fue corrompido en el corazón. De eso se trata. Pueden seguir de líder delante de una iglesia evangélica o católica o protestante, pero ya si el diablo logró envenenar el corazón de ese líder, ya la conducta de ese líder ya no será lo mismo. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso hay que cuidar la salvación de nuestra alma. Tenemos que cuidarla. Por eso en el libro de Hebreos 2:2 dice el escritor a la iglesia hebrea, le dice: cuida tu salvación, guarda tu salvación con temor y con temblor. Y la responsabilidad de cuidar la salvación es personal. Es personal. Hay que cuidarnos también de los malos ejemplos de otros, de los pecados de otros. Si alguien se rebeló contra Dios, no lo sigas. No hagas lo que él hace. Se apartó, usted no lo puede volver al Señor. No puede limpiar su corazón, ni regenerar, ni transformar ese corazón. Pero si usted llora y oramos delante de Dios, Dios en su misericordia puede darle una oportunidad y volverlo al camino recto y santo de la palabra del Señor. Dios es poderoso y Él es compasivo. Pero no hay padre, no hay madre, no hay líder, no hay hermano que pueda transformar y limpiar el corazón de su semejante. Cada uno somos responsables. Alabado sea Jesucristo el Señor. El verso 3 dice: nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá, aquí habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. Una de las señales universales en toda la tierra para que Cristo venga por segunda vez es la apostasía. Millones de creyentes verdaderos en Dios, millones de hijos de Dios rebelándose contra Dios, volviéndose al mundo, transgrediendo esa fe que un día abrazaban. Antes creían en el poder de Dios, en la misericordia, en el poder del Espíritu Santo, en la sangre de Cristo, pero ahora ya no creen. Ahora se vuelven atrás, nuevamente a buscar brujos, espiritistas, curanderos, borracheras, fiestas, juergas. Se volvieron atrás, dejaron el santo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es haber transgredido la fe
que un día a Jesucristo le fue dado. Porque el Hijo de Dios por fe vivirá, dice. El justo, el Hijo de Dios, por su fe vivirá. Alabado sea el Señor. Eso es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el amor de nuestro Padre Celestial, en el poder de nuestro Padre Celestial, en la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Amén o no? Fe en sus benditas promesas, en su palabra que no fallan. Si Dios dice que al que le pide perdón de su maldad, Dios es fiel para perdonarlo, Dios lo perdona porque Él es fiel. Sea quien sea, llámese como se llame, no importa la maldad que hayas hecho, pero si confiesa tu pecado a Dios de todo corazón, dice la palabra de Dios, que Dios es fiel para perdonarte de toda maldad y limpiarte de toda iniquidad. Eso es la fe en la palabra de nuestro Dios. Pero cuando el creyente, hermano, se daña el corazón, ya no cree a Dios, ya no le cree a su palabra. Ahora todo lo que necesita lo busca en el mundo, en la tierra, se vuelve a las tradiciones, a las costumbres paganas. Antes creía que la palabra de Dios, bendito el Señor, era santa, digna de obedecerla, porque la Biblia dice, y no comerás sangre de ninguna manera. Pero cuando se vuelven atrás, y hasta recomiendan a otros. Antes condenaban el adulterio, se cuidaban del adulterio, ahora están cambiando maridos y mujeres en el mundo. Eso es la apostasía, hermanos. Hermano querido, cuando Dios salva un hombre o una mujer de la maldad, del pecado y del diablo en esta tierra, Dios no lo salva, Dios no lo liberta para que se vuelva atrás a servirle al diablo de nuevo. ¿Qué de bueno le dio el diablo cuando usted estaba en el mundo? ¿Era feliz en su alma? ¿Tenía paz en su alma? ¿No era esclava y esclavo de cuantos vicios, de cuanto odio, de cuanto rencor y hasta poseído su vida por demonios? ¿No era adepto a la droga, al alcohol, al vicio? ¿Odiando y siendo odiados? ¿Envidiando y siendo envidiados? ¿Robando y siendo robados? Eso no era la vida perdida de Dios, extraviado de Dios antes en el mundo. Si mi Señor Jesús, del que le hablo, no hubiera tenido misericordia hace más de 20 años, no estaría esta noche con ustedes. Mi alma, yo estaría en el tormento eterno del infierno y mi cuerpo podrido en algún cementerio de esta ciudad. Pero mi Señor tuvo misericordia a pesar que el médico me había desahuciado. Pero mi Señor en su misericordia al desahuciado lo sanó, lo libertó, lo santificó, sacó los demonios y le dio de su bendito Espíritu Santo. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cómo traicionar a aquel, hermanos queridos? Bien dijo aquel hombre, hermano, creo fue Job o el salmista: aunque él me matare, en él esperaré. Él está hablando de la muerte física. Por si Dios es agradado de mí, ya no me quiere dar más vida en esta tierra, que me mate, pero en él seguiré esperando. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero volverse atrás, hermano querido, mire, hermano, los apóstatas en este tiempo le están preparando el camino a la manifestación, a la presentación y al gobierno del anticristo. Podríamos también, hermano, tipificar al desobediente, al rebelde contra Dios. Es un anticristo, ¿sí o no? Porque anticristo significa contra Cristo. Nuestro Señor Jesús es perfecto en santidad. El anticristo es, hermano, tan sucio como su padre el diablo. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad, pero el anticristo es un mentiroso como su padre, el que lo engendró, el diablo. El Señor reprenda al diablo. Estafador y mentiroso y engañador, hermano. Entonces cuando el creyente, hermano, se revela su corazón contra Dios, se vuelve de esa manera. ¿Cuánta gente hasta blasfema, hermano, al Señor?
que lo salvó un día, lo niega, blasfema, habla lo peor de los que sí procuran continuar con Cristo. Porque el diablo los convierte en Él, para que hagan su voluntad. Los llena de resentimiento y odio contra Dios. Es terrible el apóstata, hermano. Dejan la doctrina recta a otros para abrazar doctrinas mentirosas. Y llevan esa doctrina tocando puertas de casa en casa, por medio de comunicación, llevan esa doctrina demoníaca. Eso es el que cae, hermano. Por eso la palabra de Dios nos alerta que tenemos que cuidar la doctrina. Una de las causas para desviarse, separarse de Dios y convertirse en un apóstata es abandonar la sana doctrina de la Biblia, la doctrina correcta, recta y santa de la Biblia. Por eso la palabra de Dios, los apóstoles alertan a la iglesia: ten cuidado de ti mismo, le dijo el Señor a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto se salvarás a ti mismo de ser un anticristo, de ser un apóstata, un rebelde contra Dios y de no irte al infierno. Y también otros, siguiendo tu conducta y tu ejemplo y la palabra que les siga predicando, también serán salvos contigo. La doctrina. No hay que mirar ejemplos, hermanos, de desobedientes y rebeldes. Amonéstalo. La Biblia dice que aún hay que vivir lejos. No lo tengas por enemigo. No le des lugar al odio en tu corazón. Alabado sea Dios. Amonéstalo. Repréndelo en el amor de Cristo. Quién sabe se vuelva de su mal camino. Porque Dios, a pesar de que alguien se haya convertido en apóstata, rebelde contra Dios, pero hermano, Dios lo llama ¿cuál hijo pródigo? Mientras respire en esta tierra, Dios todavía le está dando una oportunidad de que se pueda volver al Señor. Alabado sea Jesucristo el Señor, hermano. Pero ¿qué dice? No compartas la maldad con ellos, no te contamines. Aún aborrece y rechaza su ropa contaminada por su maldad. Porque Dios es un ser santo. ¿Y cuánta gente, hermano, en pueblo de Dios no entiende esto? Es una señal, es una profecía. ¿Cómo sabemos, hermano, que nuestro Señor Jesús está pronto a retornar a la tierra? La apostasía en este mundo. Por eso, hermana, cuídate, hermana. Cuida tu salvación. Tu salvación no lo va a guardar tu pastor, ni tu papá, ni su mamá, ni su esposo, ni tus hijos. La responsabilidad lo tiene usted, hermana, usted, hermano querido. Si otro no cuida su salvación, tú cuídalo si lo valoras. Muchas veces es preferible estar solo con Dios y que estar acompañado de muchos, hermanos, perdidos, rebeldes, hasta comiendo y bebiendo como que a usted le agradaría la maldad que hacen. Por eso es que el Señor, el apóstol San Pablo dice: si alguien llamándose hermanito fuere fornicario, ¿qué dice? Ni comas con él. Esa palabra es dura, pero es la palabra. Es una de las maneras de cuidar tu salvación. Porque, hermano, hay maneras, hay cosas malas, negativas, injustas, incorrectas. Se pega más fácil, por decir así, a la persona. La persona más rápido aprende, imita lo malo que lo bueno. Lo malo a veces nos cuesta, ¿sí o no? Pero lo malo no. Son formas que el Señor también busca, que el Hijo de Dios debemos de cuidarnos. Alabado sea Jesucristo el Señor. Aleluya. Nosotros veíamos anoche brevemente la introducción de esta palabra, por ejemplo, en el libro de San Juan 6:66, cuando dice que los discípulos de Cristo, el Señor comenzó a hablarle una palabra tan clara. Le hablaba, por ejemplo, que todo aquel que no venga a Cristo no podrá ser hijo de Dios. Y luego le dice:
pero nadie vendrá a mí, le dice, o a Cristo, porque Cristo es el que lava con su sangre. La salvación, la liberación de la inmundicia del pecado y de la esclavitud del diablo, hermano, la persona lo obtiene por su fe en Cristo. El santo murió por los pecadores. Creyendo en Cristo, obtenemos perdón y salvación y la limpieza de todo pecado por la sangre del Señor. Pero Él le dice, nadie puede venir a mí para ser salvo si el Padre que me envió no lo trajese a mí. Entonces, cuando el Señor comienza a enseñarnos toda esa verdad, alabado sea Jesucristo, los discípulos del Señor dijeron, oh, que dura es esta palabra. ¿Cuánto puede darle un fuerte aplauso a Jesús? Pero fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Que dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Y dice que la mayoría de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Se apartaron de Jesús. Se separaron de Jesús. Renunciaron a andar con Jesús. Y el Señor le pregunta a los apóstoles y le dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? ¿Y cómo nos preguntarían esta mañana? Algunos de los que están aquí quieren irse. ¿De dónde? Algunos dirán, de esta iglesia sí me puedo ir a otra iglesia, a otra congregación. De eso no le pregunta el Señor. ¿Alguien se quiere ir de Cristo también? ¿Alguien quiere traicionar a Jesús? ¿Alguien quiere volverse al cochino diablo al mundo? Lo mismo le dijeron los apóstoles. ¿A quién iremos? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros dijimos, hemos creído en tu palabra, hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y lo hemos dejado todo y aquí estamos siguiéndote, Señor. Y te seguiremos siempre. Estaremos contigo. Nos someteremos a ti. Aquí estamos. Y el Señor le declara las bendiciones que le vendrían en el futuro. Y al final le dijo la vida eterna. Sea bendito el Señor. Dichoso el hombre y la mujer, hermano, que sirve a Cristo de corazón, que sigue al Señor, que su confianza, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús. Ahí está hablando los ojos espirituales. Está diciendo, siga tu confianza, siga tu fe, tu esperanza en Jesús. Porque Él es el autor de tu fe y de la fe universal. Es el autor y el consumador de la fe. Alabado sea Jesucristo el Señor. El error, hermanos, por eso, el error de los inicuos, de los religiosos. Por eso vuelvo a repetir, amados hermanos, una de las causas del peligro de un creyente sincero convertirse en apóstata es no tener clara la enseñanza, la doctrina de la palabra. El error. Tenemos que cuidarnos. El apóstol San Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, 1 Corintios 6, 9, le dice, por ejemplo, el error, no erréis, le dice, que ustedes no saben que los fornicarios no entrarán al cielo. Que hay creyentes que conociendo la palabra que le dice que no entrarán, buscan fornicar. También el Señor dice, y no tentarás al Señor tu Dios. Conociendo la palabra de Dios, sabiendo que Dios lo prohíbe y que Dios es Dios y que Dios no hace acepción de personas. Dios mira la carita, Dios no mira la carita. Si usted es blanquito, prietito, si usted tiene plata o no tiene, si usted es evangélico o no, o pentecostal o del MM, Dios no mira eso.
Eso, hay personas que hacen diferencias. Este es negrito, yo soy blanquito, yo tengo ojos verdes, uno tiene un ojo, me da vergüenza sentarme a su lado. Eso es hacer acepción de persona. A veces hay creyentes que hablan de acepción de personas, no saben ni lo que hablan ni lo que dicen. Y usan por usar y condenan. A mí me han enviado cartas que lo soporto, porque sé que ve muchas veces la inmadurez de algunos o el desconocimiento. Usted, hermano, hace acepción de personas, pero no sabe ni qué significa eso. Hacer acepción es hacer diferencia. Si no tienes plata, allá atrás se van a celebrar un cumpleaños, tú no puedes estar aquí. Ese no es de la familia, ese es un negro. No pongas ahí en la fila de las fotos. Otro día vamos a tratar ese tema. ¿Les gusta o no les gusta? Para que usted conozca más y no caigamos en el error. No seamos ingenuos y hablemos por hablar. Repitamos lo que otros dicen por repetir y no lo entendemos ni sabemos lo que uno mismo habla. Repetimos por repetir. Alabado sea Jesucristo el Señor. Pero el apóstol dice: no erréis. ¿Qué le está diciendo? No se equivoquen, porque la palabra de Dios es clara, contundente, veraz. Si Dios dice que el fornicario no va al cielo, no va, hermano. ¿Quién lo dice? El dueño del cielo. Dios no te va a aceptar coima, ni sacrificio humano, ni plata, ni nada, hermano. Si eres fornicario, fornicaria, al menos que te arrepientas. La única manera es pedir perdón a Dios y dejar de fornicar, porque eso dice la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que esconde su maldad, el que oculta su maldad, el que lo tapa su maldad, no prosperará. Mas el que lo confiesa a Dios y se aparta de su maldad, ¿qué dice? Alcanza la misericordia de Dios. Pues hay gente que se acomodan para su mal, buscan religiones de cualquier clase para ir, hermano, donde le consienten, porque ahí solamente te piden esto. Están mirando, hermano, tu plata, lo que tienes, pero no miran tu alma, no velan por tu alma. Hermano, el verdadero hombre de Dios no mira tu plata. Si te enseña la palabra, te enseña la palabra, pero no está detrás de usted. La decisión lo toma usted y lo tomo yo. O si quiere obedecer a Dios y honrar a Dios, hónralo verdaderamente, porque Dios te honrará a ti. Ese es el Dios de la Biblia, alabado sea Dios. Pero tampoco no pueda usted ejercer sus derechos como cristiano, porque no hay méritos en tu vida delante de Dios. Ahora la Biblia habla del testimonio y del ejemplo hacia los demás, a los que quieran agradar a Dios, para que no encuentren tropiezo en nosotros y se pierdan por nuestro mal ejemplo, nuestra mala conducta. Bendito el Señor. Pero nosotros debemos estar claros. Cuando ahí la palabra es que ustedes no saben que los hechiceros no van al cielo, que los adúlteros, que los borrachos, que lo que se echan con varones, o sea, un varón con otro varón como si fuera una mujer. El apóstol le reprende ¿a quién? A los hijos de Dios, a los creyentes, a la iglesia de Cristo en Corinto. Y en esta mañana esta palabra del Señor nos está amonestando a nosotros, aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. La palabra de Dios separa el corazón de la gente, lo separa del diablo para Cristo, o también lo separa de Cristo, hermano. Por eso es que la palabra de Dios es la espada de doble filo, que traspasa, que discierne los pensamientos del ser humano, las intenciones del corazón, y hermano, y traspasa el alma y el espíritu y los tuétanos y lo aparta. Aparta el trigo de la paja. El trigo lo nutre para el granero de Jesús, y la paja al horno y al fuego eterno. Eso hace la palabra de Dios. Al nombre de Jesucristo sea la gloria. Pero el hombre sincero
Pone atención a la palabra, escucha la palabra y dice: yo quiero ser así, ayúdame a ser así, santifícame, limpia mi corazón de toda contaminación del maligno, dame un corazón limpio, ilumíname tu palabra, enséñame tu palabra, ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Cada día cuando escuchamos esta palabra, cuando escudriñamos esta palabra, Dios nos habla. Y callamos aquí, a veces terminamos derramando el alma, llorando. Cuando leemos esa palabra, es que el Espíritu de Dios te está nutriendo con esa palabra, esa criatura que Él ha creado dentro de este cuerpo. Alabado sea Jesucristo el Señor, hermano. Eso habla que eres hijo, eso habla que eres trigo del granero de Cristo. Dios nutriéndote cada día, Dios alimentando tu alma cada día. Por eso es una de las importancias que el Hijo de Dios verdadero debemos de valorar y tener presente. ¿Por qué Dios nuestro Padre nos manda que hay que congregar siempre? Si usted no hubiera venido esta mañana, estuviera escuchando esta palabra y no te estaría gozando como te estás gozando. ¿Y cuántos algunos que están debilitados ahora van a tomar coraje en el alma? Más ánimo en su corazón, más temor de Dios en su corazón. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Volver atrás y no seguir a Cristo, ¿no? Se convierte en el error. Estamos viendo el error doctrinal. Es una de las causas para que un creyente se convierta en un apóstata. El error doctrinal. La palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza es un medio de instrucción al ser humano. Pero hay doctrinas que no vienen de Dios. La Biblia habla que inclusive hay doctrinas que vienen del mismo demonio. Vamos al libro de San Pedro, que en segunda de Pedro 3, el apóstol Pedro advierte a la iglesia, hermanos, del error doctrinal. Por eso, hermanos, si hay doctrinas erradas, es porque hay maestros, entre comillas, de la Biblia, falsos maestros del evangelio y falsos profetas también. Ahora en este tiempo, hermano, encontramos hermanos por donde quiera, encontramos hermanos evangélicos que nos hablan que hay profetas en su iglesia, y profetas, todo el mundo es profeta, y más confían en los profetas humanos y han dejado de lado la profecía más segura, la Biblia. Mire, cuando el profetizo habla, va a hablar de acuerdo a la Biblia. Por si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le va a llevar a recordar. No es que le va a inspirar, le va a hacer recordar esa palabra que ya tiene en su corazón ese profetizo. Y la profecía tiene bendito el Señor, una motivación. Por eso es que el apóstol Juan dice: y juzga los espíritus cuando profetizan los profetizos, si son de Dios o son del diablo. ¿Por qué cree que el apóstol habla de esa manera? Pero es el creyente que recibe el bautismo del Espíritu Santo debe pedir a Dios sabiduría, debe pedir a Dios que limpie su corazón siempre. A mí me han dicho: yo en tu iglesia y no hay profetizos. Mira, aquí hay hermanos que profetizan, le falta un poco más de fe, llenarse, a veces quien sabe está un poquito, pero con el Espíritu de Dios te toca, tiene que ejercitar, orar a Dios. Porque, hermano, cuando Dios bautiza con su Espíritu Santo a sus hijos, le concede dones espirituales. Quizás no tendrás 3, 4, pero al menos un don tienes, por seguro. ¿Cuánto podemos alabar a Jesús en esta hora? ¿Y cómo se puede generalizar? Pero terrible es hacer alarde, creerse que es más grande que otro y más santo que otro. Bendecido el Señor. Segunda de Pedro, vamos a ver aquí, capítulo 3, verso 17. Dice:
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Arrastrados por el error, doctrina de error. Por eso, amados hermanos, el Hijo de Dios tiene que aprender. Una de las bases sólidas es el orden. Usted tiene que aprender a ser un cristiano ordenado. Un cristiano disciplinado en la palabra. ¿Está escuchando? Dios es un Dios disciplinado. Y Dios es un Dios ordenado. Y Él ama la disciplina. Y Él ama el orden. Por eso es que aquí también, para formarnos todos nosotros, se dice, si usted va a visitar un familiar en Trujillo, avise que usted va a visitar. Es justo, es tu mamá, tu papá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando llegas allá, como es usted disciplinado, usted va a buscar el templo donde congregar. Así esté 3, 4 días. Se va a Tumbes de la misma manera. Lo primero que hace como miembro de la iglesia, busca el pastor de esa iglesia y se hace presente y lleva los saludos de aquí, de nosotros, de la iglesia. Qué hermoso es conducirse así. Pero hay creyentes, por ejemplo, que hacen campaña de la misma obra por Villa El Salvador y aquí no se le ve en el culto, pero que sí quieren tener parte, quieren ser honrados delante de la congregación. Indisciplinados y desordenados. Y si siguen así, el Espíritu de Dios se va a apartar. Y que anden solos, porque dice la palabra de Dios, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios? Sumisos, sujetaos unos a otros, pero en el temor de Dios. Y si no hay temor de Dios en tu corazón, por eso andas como andas, pues. Por eso te conduces como te conduces. Hay que tener mucho cuidado. El que quiere honrar a Dios, el que quiere vivir para Dios, tiene que ser disciplinado en la palabra, ordenado en la palabra. Siempre tener en cuenta lo que te manda Dios por su palabra. Te vas a encontrar con un falso profeta. ¿Sabe? Mire, una de las causas que se le meta a los creyentes desobedientes, el espíritu que finge ser el Espíritu Santo, el espíritu de error, es eso. Que a veces les amonesta para su bien. Mire, la amonestación de Dios es dura para el que no le gusta someterse a la palabra. Le es dura. Le hinca como clavo, le incomoda, le molesta, le causa enojo. Porque hay una motivación distinta a la palabra. Hay un deseo en su corazón distinto a la palabra. Hay una pasión distinta a la pasión de la Biblia. Entonces hay un choque. Pero lo hermoso es cuando uno se humilla de rodillas y comienza a rogar a Dios misericordia. Límpiame, santifícame, transfórmame. Dios lo va a hacer y Él tiene el poder para hacerlo. A su nombre sea la gloria. Ir un día en ayuno y comenzar a llorar transforma. Yo no quiero ser un hereje, no quiero ser un anticristo. Yo quiero ser un hijo genuino tuyo, Señor. Yo no quiero que en mi corazón se meta el diablo, quiero que esté a tu Espíritu Santo. Enséñame a ser obediente y llorar en un ayuno. Y siempre aprender a ayunar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces el apóstol Pedro le advierte, le alerta a la iglesia con relación al error. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de la firmeza en Cristo. Tu firmeza. Firme habla, por ejemplo, usted como caballero, como esposo, se cuida siempre del adulterio.
Y así tienes que cuidarte hasta el final de tu existencia aquí. Eso es firmeza. Firme, estable de corazón. Por eso cuando el Hijo de Dios se descuida, deja de orar, Dios no le llena su presencia porque no ora todos los días. ¿Qué pasa? Espiritualmente se debilita. La calidad espiritual mengua. Corazón comienza a llenarse de cosas negativas. El corazón se endurece a causa de lo negativo. Va a orar y ya no se quebranta como antes. ¿Saben lo hermoso que es llorar cada vez que oramos ante la presencia de Dios? Cuando uno levanta las manos y adora a Dios de todo corazón, sientes a Dios y comienzas a llorar en la presencia de Dios. ¡Qué sensibilidad! Y eso lo hace el Espíritu de Cristo. Clamas al cielo y en el cielo te oyen, hermano. Porque el corazón está duro, se va renegando. ¿Sí o no? Se va uno molesto, anda molesto en el trabajo. Por eso no hay que perder esa gracia, esa constancia, amados hermanos. Dios sabe que usted y yo, hermanos, esta carne hermanos, se cansa, se enferma, tiene su limitación esta carne. Por eso el Señor dice: no le des lugar a tu carne, esfuérzate en tu corazón. Esfuérzate, y yo, Jehová tu Dios, estaré contigo para fortalecer tu alma, tu espíritu, para alentar tu alma, para animar tu alma, y en que en tu alma haya ánimo para seguir con Dios, haya gozo del Espíritu Santo en tu alma, haya alegría, haya paz en tu alma. Y eso lo da el Señor por su Espíritu Santo. Pero es que aquí no es, hermano, dar palo a los hermanos, no, hermanos, sino que usted entienda qué privilegio grande es aprender a invocar el nombre de Dios, orar siempre y no desmayar, dijo nuestro Señor Jesús, de orar. Orar siempre y no desmayar. ¿Por qué el Señor usa ese término, no desmayar? Porque el Señor sabe, Él fue hombre, que por esta naturaleza pecaminosa llamada carne, en ella no mora el bien. Que cuando uno va a orar más rápido se queda dormido en la carne, como algunos esta mañanita ya están durmiendo. La carne es así. Cuando se trata de las cosas santas de Dios, esta carne no, para ella no es. Esta palabra es para el alma adentro, esa criatura nueva adentro. Se goza con la palabra de Dios, tu alma se goza, no se goza, pero tu carne no se goza. Tu carne dice: ya, ¿qué hora acabarán? Ya quiero irme ya. Algunos se detienen por vergüenza en la carne, pero aquí adentro dice: quiero más, más. Y Razagal, si el Espíritu de Dios te toca tu alma, sientes gozo, sientes alegría en el alma, en el corazón. Eso es la nueva criatura. Ahora, el que no es hijo de Dios no siente eso. Necesita nacer de Cristo, porque usted entienda. Por eso que el Señor dijo: a la verdad, la carne es débil. Para orar uno termina roncando en la carne. Cuando escuchamos la palabra, yo vamos a leer la palabra, le da hambre. Vaya a prender la televisión, te dice la carne. Se pasa el programa favorito de la televisión. Le llaman en la carne y usted tiene que atender en la carne. Por eso cuando uno va a orar a Dios, el Hijo de Dios apaga todo celular, todo teléfono. Cuando terminaste de hablar con tu Padre Celestial y te visitó, ahora vaya a atender al hombre. Ya Dios te fortaleció, Dios te consoló, Dios te llenó de paz tu alma. Ahora vas en victoria en medio de un mundo corrompido. ¿Ve? Por eso que el Señor a sus hijos, ¿qué nos manda cada día? Orar. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas añadidas serán. Bendecido el Señor.
Hay que cuidarnos que no caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Cuidarse del error doctrinal. Eso es la responsabilidad de cada hijo de Dios. Te va a visitar al norte, al sur, donde sea un familiar, cuídate de la misma familia si no son creyentes. O quién sabe, son religiosos, pero no tienen la misma doctrina de la Biblia. Porque hay sectas religiosas. Una secta es que tiene doctrina así, pero no de acuerdo. Hablando del cristianismo, hablando de Dios, esa doctrina no está de acuerdo a la doctrina de la Biblia. ¿Cuántos dicen que no hay infierno? Por ejemplo, los testigos de Jehová. No es hablar mal de ellos, estoy hablando de la doctrina que ellos creen. Los testigos de Jehová tienen por doctrina que el infierno no existe. ¿Y cómo es que Dios tiene un Dios siendo un Dios tan bueno y amoroso va a chicharrar? Usan esos términos. Va a chicharrar a sus hijos, a su criatura que ama tanto, en el fuego. Ellos no pueden entender. Eso habla que ellos no tienen al Espíritu Santo. Si tuvieran el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo abre el entendimiento al creyente. No necesitamos que nos estén ahí diciendo y hablando que el infierno. No, hermano. El mismo Espíritu de Dios le da testimonio si hay infierno y si hay cielo. ¿Sí o no? Por eso yo aconsejo, pero la decisión lo toma la persona. Si usted es una persona adulta, usted decide por usted mismo. Si a usted le gusta tal cual o pascual religión, es asunto suyo. Pero Dios sí le recomienda a todo ser humano: busca, ora a Dios. Solo Dios conoce la verdad de todas las cosas. Qué hermoso es cuando uno entrega su vida al Señor. Dile: Señor, ¿dónde tengo que yo congregar? Tú conoces todas las cosas. Todas, hermano, aquí no somos perfectos. En Cristo estamos yendo a la perfección. No somos perfectos. Siempre va a haber situaciones, pero lo hermoso es, hermano, que haya gente que cree esta palabra de corazón, que aprende a obedecer esta palabra de corazón. Dios estará con esa persona y añadirse a ese grupo, y hay que caminar a la perfección, porque la perfección de santidad, de rectitud, de justicia celestial, eso no lo dan las religiones ni los líderes, eso lo da Jesucristo, el Hijo de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces la doctrina, amados hermanos, hay doctrinas que no son de Dios. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Pero mientras estamos en el apóstol en San Pedro, vamos a Primera de Juan, Segunda de Juan. Es que estamos cerca ahí. Segunda epístola del apóstol San Juan, verso 7 en adelante. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué dice que han salido por el mundo? Engañadores. ¿Engañadores de qué? Doctrinas. Andan con una Biblia y hasta usan la Biblia. Según ellos predican de la Biblia. Pero la palabra de Dios, el apóstol Pedro, escribiendo su carta a la iglesia, dice que algunos indoctos, otros que son inconstantes en la Biblia y en buscar a Dios, tuercen las escrituras para su propia perdición. Y hay de aquellos que siguen a los que tuercen las escrituras, se van a formar y se van a conducir en esa deformación doctrinal de la Biblia. Un maestro torcido, alumnos torcidos, conducta torcida. Maestros falsos de la Biblia, alumnos falsos. Y eso van regando y diseminando por todo el mundo, hermano. ¿Se dan cuenta el riesgo, hermanos míos? Y hermanos, que tiene falsa doctrina, ¿cuánto se esfuerza? Ellos mismos no saben que es una falsa doctrina, porque a ciegas lo creen y a ciegas lo divulgan y lo esparcen. Y lo que tenemos la verdad por la misericordia de Dios, qué perezosos somos, ni un folleto repartimos.
en esfuerzo, en esmero, en sacrificio, según ellos, para ganar gente para el reino de los cielos. Y nosotros no hacemos ese esfuerzo. Somos perezosos, inconstantes. El Señor nos ayude. Alabado el Señor. Verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de tu trabajo. Porque cuando el creyente se desvía de la verdad, de la sana enseñanza de la palabra, comienza a conducirse conforme a la mentira, pierde todo la recompensa, el premio, el fruto de su trabajo que realizó para el Señor estando bien. Dice, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Están leyendo, no? ¿Te das cuenta? Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, porque el falso profeta anda en malas obras. El falso maestro del evangelio anda en malas obras. En su cara ve la gente que hacen cosas malas, hermano, que Dios lo condena. Pero si ves, es una fallita, ¿quién no falla? Lo justifican. Hermano, si hay algo que nosotros como pueblo de Dios debimos de tomar en serio, es la salvación de nuestra alma. ¿A quién escuchamos cuando nos habla la Biblia? Por eso no es correr. Hay hermanos que dicen, yo tengo allá a la vuelta, estamos haciendo culto, estamos haciendo culto de oración. Mire, orar a Dios es bueno, pero ¿quién usted sabe cómo se conduce ese grupo? ¿Quiénes son? ¿Qué doctrina tienen? ¿Qué espíritu tienen? Usted no lo sabe. ¿Para qué correr? Mejor vaya a su cuarto solo. Ora a Dios cada día y congregue en el lugar donde estás congregando. Si aquí te enseña la palabra de Dios clara, pues ¿por qué no acudir? Y si aquí se te dan en mentira, ora a Dios, que Dios te dirija. ¿A dónde te vas? Alabado sea Jesucristo el Señor. Pero el cuidado tenemos que tener de la falsa doctrina. Vamos a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Bendecido el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Por aquí voy a estar terminando ya, porque hoy tenemos una parte tan importante. Hay un subtítulo allí antes de leer el primer versículo. ¿Qué dice? Predicción de la apostasía. Es el tema que estamos viendo hoy. ¿Qué es un apóstata? Un rebelde contra Dios. ¿Qué es la apostasía? Rebelión contra Dios. Bendecido sea el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán. ¿De qué? De la fe. Apostatarán. Se rebelarán contra Cristo, contra el Evangelio. Y el que se rebela contra Cristo, contra el Evangelio, se rebela contra el Padre y contra el Espíritu Santo. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. ¿Y quiénes son los espíritus engañadores? ¿No son los demonios? Los ángeles del cielo no son espíritus engañadores, son espíritus veraces, servidores del Dios vivo, seres santos, perfectos en santidad
como su creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí cuando habla de espíritus engañadores, hablan de espíritus inmundos, malignos, demonios. Poder en la sangre de Cristo. Dice, por la hipocresía de mentirosos. Usted sabe lo que es un hipócrita, ¿no? Aparentar lo que no es y lo que no tiene en el corazón. Y el Señor advierte a sus hijos: guardaos de la levadura de los fariseos, le dijo el Señor a sus discípulos, que es la hipocresía. Y compara la hipocresía con una levadura, porque la hipocresía se cuela. Cuando el creyente no está alerta, no está viviendo claro, no tiene los ojos abiertos espiritualmente, no conoce la palabra, la hipocresía se filtra en las mentes, en los corazones de la gente. Es como la levadura. El apóstol Pablo, hablando, quién sabe, no tanto de la hipocresía, pero hablando de la levadura, dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Es como las raíces de amargura en un creyente amargado. Y si la familia de ese creyente se deja influenciar, pronto ya va a estar 2, 3, 4 miembros de su familia llenos de amargura en el grupo de esa vida amargada o resentida. Hay que cuidar nuestro corazón. Siempre orando al Señor, siempre. Amén. Alguien dirá: ¿qué trabajo? Pero ¿vale la pena o no? Porque apuntamos la vida eterna, el reino de los cielos. Y en esta tierra no va a estar mucho tiempo, hermano. ¿En qué se compara tu tiempo que Dios te dé en esta tierra con una eternidad que te espera? ¿Ah? ¿Vale la pena o no vale la pena? Resistir, soportar al enemigo, fortalecerse. No se compare en nada a la eternidad que nos espera en el cielo, hermano. Echa mano de la vida eterna, dijo el Señor. Y dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mire, es una doctrina de demonio. Jóvenes en la iglesia que tomen una decisión en su corazón, dice el apóstol Pablo. En su corazón ha tomado una decisión y ellos no tienen lucha. El apóstol dice: ¿por qué mejor casarse que estarse quemando? Eso habla de la pasión en la carne, como varón o como mujer. Si no tiene esa lucha, no tiene esa batalla, sirva a Dios de corazón. Dios mismo no lo obliga, pero en vez de estarse quemando, dice el apóstol, cásese. Ahora, la señorita que se casó tiene que saber que ahora tiene que someterse a su marido. Amar a su esposo, plancharle la ropita a su esposo, lavarle la ropita a su esposo. No es la cuñada, no es la suegra, no es la hermana, es ella. Cocinarle a su esposo. Y el esposo tiene que trabajar con el sudor de su frente para traer los frijoles a la esposa y para él. Preparar la casa, las cosas necesarias. Eso es lo que manda Dios. Alabado sea Jesucristo el Señor. Por eso hay un dicho que se dice: el matrimonio es para valientes. Y valientes son aquellos que son verdaderos cristianos, porque en Cristo sí somos valientes. Es fácil, hermano, el yugo que llevar, porque no somos solos. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda en todo. Nos prepara, nos santifica, nos capacita. Alabado sea Jesucristo el Señor, hermano. Ay de aquel que no tiene a Cristo, por eso todo le sale mal. Yo no me caso, dice: ¿por qué me voy a matrisuicidar? Para ellos es matrisuicidio, al que no tiene a Cristo. Están temblando y dicen: ¿para qué me voy a casar? Me voy a poner los cuernos. Pero el que tiene a Dios no pone cuernos a nadie, porque nuestro Señor Jesús ya le aplastó al cornudo ese. ¿Cuántas dan vuelta y aplauso a Jesucristo en esta hora?
Y en Cristo Jesús somos más que vencedores, mis amados hermanos. Ligera mi carga y fácil mi yugo de llevar, dijo el Señor. Prohibirán casarse. Ahora dígame usted, los sacerdotes católicos, ¿tienen doctrina de Dios? Prohíben. Otra cosa es la disposición, la decisión personal de la señorita, del joven. Si el joven, Dios ha hecho una operación sobrenatural y es eunuco, dice la Biblia, no va a tener lucha con relación a la carne, con relación al sexo opuesto. Ahora sí habla de eunucas, pero la Biblia no habla de eunucas. Pero yo creo que Dios sí puede dar capacidad también a la mujercita. Yo sí creo. Porque Dios es Señor del varón y Señor de la mujercita. Dios creó al varón y Dios quiere lo mejor y Dios quiere la felicidad, tanto para el varón y tanto para la mujer. ¿Qué tiene que hacer la señorita del Señor? Orar a su Señor que le dé el príncipe azul. A veces hay señoritas que escogen ellas y se encaprichan, fracasan. A otras, como se descuidan más en su vida espiritual, les escoge el enemigo. ¿Cómo es eso? Se enamoran de un mundano, de un impío, de uno que tiene al diablo viviendo en su cuerpo, dentro. O al varón cristiano. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Todo le pedimos a Dios. ¿Qué dice nuestro Señor? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré. Y una de las voluntades de Dios de conceder a los solteros es esposa y esposo. Dios escoge. Dios conoce los corazones. Y Dios sabe lo que le conviene. La Biblia dice que Dios no va a dar ayuda, destructora, una guerrera, una peleonera, ¿cómo se le puede decir? No, Dios le da ayuda idónea. Si hay alguien que quiere la felicidad conyugal, matrimonial, familiar para el ser humano, ese es Dios. Sin Dios, si fuera de Dios, no hay felicidad, hermano. Olvídese. Toda señorita de Dios que coja un pecador, aténgase a las consecuencias. Y no le eche la culpa a Dios y ni diga que Dios te está castigando. Lleve su cruz que se la puso usted sola o usted. Alabado sea Jesucristo el Señor. Pero una de las doctrinas heréticas, satánicas, es prohibir a los creyentes, sean varones o mujeres, que se casen. Lo que Dios prohíbe es la fornicación. ¿Sabía eso o no sabía? Usted como hija de Dios tiene que conocer. Dios prohíbe, Dios condena y Dios castiga la fornicación. ¿Qué cosa es fornicar? Tener sexo, intimidad sexual sin casarse. Puede ser su novia, su novio, puede ser su enamorada, su enamorado. O simplemente quiere tener relación sexual. Eso es fornicar. Por eso en Hebreos capítulo 13 verso 4, hablando de la fornicación, ¿qué dice? Dios juzgará a los fornicarios. ¿Qué dice? Le vendrá el juicio de Dios al fornicario y a la fornicaria. ¿Y qué más dice? Y Dios juzgará a los adúlteros. Ay, ay, ay. Y la consecuencia es terrible que viene. Las causas de fornicación y adulterios, hermano. Dios estableció el matrimonio. Por eso nuestros hermanos jóvenes, cuando ellas sienten enamorarse, tienen que pensar en matrimonio. Y tienen que cuidarse a sí mismas y a sí mismos. Por eso aquí se enseña, no es bueno, no es conveniente salir solos la pareja. Dije que no es conveniente, no estamos diciendo que sea pecado. Pero el pecado se produce por la negligencia, por dar lugar a la tentación, por ir a lugares que no debe de ir. A veces está por juntarse con amistades inconversas que viven una vida libertina con relación al sexo.
que cambian y mudan, hermano, de enamorados, de novios, de maridos y de mujeres, porque es mundo. No tienen a Dios en el corazón. Pero una hija de Dios que tenga el Espíritu Santo no tiene que estar ni imitando ni buscando hacer lo que ellos hacen. Tiene que cuidarse, tiene que honrar a Dios en su espíritu, en su alma y su cuerpo, los cuales son de Jesucristo nuestro Señor. Tiene que honrar a Dios y Dios te va a honrar, hermana. Dios tiene un tiempo para actuar. Al nombre de Cristo sea la gloria. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de esos alimentos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán, ¿qué dice? Que se abstengan. Abstenerse es no comer. No coma, porque comer cuy es pecado. Conejo, pecado, porque es inmundo. No coma cerdo. Nuestro Señor Jesús, cuando murió en la cruz, también santificó al cerdo. ¿Sabía o no lo sabía? Al lagarto también. El Antiguo Testamento Dios le prohibió al pueblo de Israel, porque hay animales que tienen ciertas contaminaciones en la carne, se alimentan a veces de, pues cuando usted cría el chanchito, no lo críe por ahí con desperdicios, comidas podridas. Aquí cuando hagamos la actividad hay que cerciorarnos bien cómo fue criado ese chanchito. ¿Amén o no? Porque según la carne, nuestro Señor Jesús, un varón perfecto en santidad, iba a nacer, iba a venir según la carne de una mujer judía. Eso es uno de los propósitos. Ahora, nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, que dice, el Padre santificó en Cristo todos los animales. Lo que Dios prohíbe es comer sangre de animales. Y es un pecado de muerte. ¿Qué es eso? Que el que coma sangre de animal, de alguna manera, Dios se va a apartar de esa persona. ¿Por qué? Dios lo habla claro. Porque la vida de ese animal es la sangre en su carne. Entonces, cuando la persona come la sangre, está comiendo la vida del animal. Ahí sí tienen problemas con el Creador. Coma toda la carne que quiera, dice Dios, pero no su sangre. Ahora están por ahí, por la televisión. Eso hace la gente. Para eso se prestan los medios de comunicación, porque no conocen a Dios. Pero el que conoce, no vaya a buscar por allá que ahora los médicos que la están sacando de la anemia, el comer sangre, están preparando arroz chaufa con sangre, jugo con sangre. ¿Sí o no? ¿Ha visto o no? Usted ya sabe. Alabado sea Jesucristo el Señor. ¿Qué más prohíbe el Señor? Contaminarse con los sacrificios. Dice que los paganos, que los idólatras sacrifican animales, comidas, dinero para los ídolos o imágenes o llamados santos. La Biblia católica dice en 1 Corintios 10, la Biblia católica dice que los paganos no sacrifican a Yahvé, dicen ellos, porque Yahvé es Jehová. Los paganos no los sacrifican a Yahvé, sino a los demonios. Porque detrás de cada imagen, de cada ídolo, lo dice la verdad del Dios del cielo, hay demonios. Por eso es que aparentemente parece que los santos sanan enfermos, que se aparecen en el aire, que un montón de cosas. Pero dígame, ese muñeco, ¿el palo puede manifestarse? ¿El palo podrá ser bueno o malo? ¿Un palo seco? ¿Una piedra que no tiene vida? Por eso es que Dios prohíbe a sus hijos no comer lo sacrificado a los ídolos. Porque Dios es celoso y Dios es santo. Y el apóstol Pablo dice, no quiero que ustedes se contaminen con los demonios. Porque esos alimentos los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y el apóstol dice, yo no quiero, menos el Señor, que ustedes se sienten a comer en la mesa de los demonios y luego vayan a la mesa santa de Jesucristo, que es la Santa Cena.
Somos más fuertes que el Señor para luchar con Él, dice el apóstol. Y Dios ahí sí es vengador, hermano. Dios es celoso. ¿Cuántos alabamos al Señor de gloria? Si usted, mi hermana, mi hermano, no sabías que comer sangre era pecado y has comido cuántas veces, pídele perdón a Dios y no lo vuelvas a hacer más. Te aseguro que el Señor te va a perdonar. ¿Por qué te dice ya no lo vuelvas a hacer más? Porque ya Dios te está haciendo conocer. Y si quieres seguir comiendo, allá tú pues. Un día cuando escuche la voz de Dios y te diga apártate de mí, hacedor de maldad, y dice, ¿por qué no hice caso? Es tarde pues ya. Mientras Dios te habla a tiempo, hay que obedecer a Dios. Amén. Por eso dice el Señor en su palabra, hijo mío, estate atento a mis razones, estate atento a mi palabra. Dice, yo miraré de cerca, estaré cercano a aquellos que tiemblan a mi palabra. ¿Ve? Nos conviene como pueblo de Dios conocer la palabra de Dios y obedecerla. Termino. Hubo una mujer en el tiempo de Cristo, cuando él predicaba, una mujer dice que levanta la voz dentro de la multitud y le dice al Señor, bendito los pechos que mamaste y bendito el vientre que te trajo. Y el Señor le responde y aprovecha para enseñar a toda la multitud y le dice, más bien bienaventurados todos aquellos que oyen esta palabra que le estoy hablando y las hacen. San Juan capítulo 8 verso 51. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la vida eterna, Él dijo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué está diciendo? Nunca el Espíritu de Dios se apartará de esa persona. Eso, el día que el creyente verdadero sale de este cuerpo, el cuerpo lo llevan a la tumba por unos años más, pero el alma y el espíritu de esa persona consagrada a Dios se va ligado al espíritu de Dios por los siglos de los siglos al tercer cielo. Por eso vale la pena cuidarnos. ¿Cuándo quieren cuidarse mejor para el Señor? Tener más en cuenta la palabra. Estudia más la palabra, mi hermanita. Saca tiempo diario. Cuando tengas que trabajar, trabaja, pero saca un espacio. Tienes que estudiar, estudia. Saca un pequeño espacio. En tu celular debes tener la Biblia. En el mundo, ¿qué tenía usted de programas en su celular? En sus páginas. ¿Qué tenía? ¿Novelas? ¿Otras cosas? Ahora, ¿por qué no tiene la Biblia? Temas de la Biblia, alabanzas espirituales, tu audífono ahí y gozándote ahí. Alabado sea el Señor, edificándote en el Señor cada día. ¿Por qué no hace eso? Eso es el deber de un hijo de Dios. Un hijo de Dios cuidadoso, prudente, ¿ve? Con su vida espiritual, personal, su relación con Dios. Hoy queremos orar. Hoy queremos orar por aquellas vidas, porque Dios trae vidas sinceras. Dios no quiere que nadie se pierda en la condenación eterna. Dios quiere salvar a todos los pecadores. Nuestro Señor Jesús vino y murió en una cruz por los pecadores, porque fuera de Cristo no hay nadie justo. El único que puede justificarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades y liberarnos de toda inmundicia espiritual es Jesucristo. A Él hay que acudir, a Él hay que creer y a Él hay que llamarle. Póngase pie en esta hora. Los invito a ponerse pie en el nombre del Señor. Cierren sus ojos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y si alguien entendió en esta mañana la palabra de Dios, ha bendecido tu corazón la palabra de Dios, hay alguien esta mañana o en esta hora que quiere volverse a Dios, rendirse a Dios, quieres hacer la voluntad de Dios, quieres entregar tu vida a Jesús. Hoy es el día. Dios ha preparado este momento para usted.
aún aquellos que nos oyen y nos ven en sus hogares, quién sabe en su negocio, quién sabe en su automóvil, en una plaza pública, en cualquier lugar. ¿Usted quiere pedir perdón a Dios? Solo Dios tiene poder para perdonar tu pecado. Cuando el Señor haya perdonado tu pecado, estarás libre de toda culpa contra Dios. Porque si Dios perdona, ¿quién va a decir que sigue siendo pecador? Si Dios te limpia, ¿quién te va a ensuciar? Sentirás la limpieza que Dios haga en tu corazón. Tendrás la paz de Dios en tu corazón. Comenzarás a vivir ahora una vida desde tu interior hacia afuera, una vida llena de paz. El amor de Dios será derramado en tu corazón. Si hay alguna presencia demoníaca en tu corazón, el Señor sacará esa presencia demoníaca y te concederá la presencia de su Espíritu Santo. Eso no es una mentira. Eso no es una táctica de querer engañar a la gente. Eso no es lavarle el cerebro a nadie. Es una gran realidad. ¿Quieres el perdón de Dios? Solo Dios perdona los pecados. Señor amado, te damos gracias en este momento. Bendecimos tu precioso nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Espíritu Santo. Ayúdanos por favor a capacitarnos más en tu palabra. Capacítanos cada día, Señor amado. Renueva un espíritu recto, un corazón limpio dentro de tu pueblo, dentro de nosotros. Gracias le damos por tu bendita palabra. Si no sería por tu palabra, ¿qué sería de nosotros, tu pueblo, en esta tierra? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Quiero orar brevemente. Si hay alguna vida sincera, algún joven, caballero, señorita, alguna dama aquí que quiere tomar una decisión en este momento, quiere darle la espalda a toda inmundicia y al pecado y a las vanidades de este mundo, quiere rendirte a Jesús, quiere que el Señor perdone tus errores, tus faltas, da un pasito aquí al altar. Quiero orar por ti. Ven, hermanita, ven. Aprovecha el tiempo que Dios te da. Quién sabe que mañana puede ser tarde. Tu vida, por lo más dinero que usted tenga, cosas buenas que usted ha adquirido, pero no lo tienes comprado. Dios llama, hermano. Muchas veces llama de muchas maneras. Dios habla de muchas maneras al ser humano, porque Dios lo ama. Dios te ama a ti. Pasa aquí, vamos a orar por tu vida. Ven, jovencito, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Aquí nadie te está invitando que abandones tu religión, que te cambies de religión. ¿Qué poder tiene la religión con relación al corazón del ser humano? ¿Cómo está tu corazón, amado amigo, señorita? Si tendrías que terminar tu vida en esta tierra, ¿cómo te irías con ese corazón lleno de raíces de amargura, de rencor, de odio, de envidia, de lujurias, lascivias terribles? ¿Quién sabe? Hay gente que tiene hasta pacto con demonios. ¿Cómo te irías ligado a ese demonio eternamente? A la condenación eterna. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo derramó su bendita sangre santa, divina y todopoderosa para limpiar tu corazón, para hacer libre tu alma de toda obra inmunda y maligna. Cristo, solo Él tiene poder para darte la paz en tu alma, en tu corazón. La paz jamás te lo va a dar el dinero, que tengas abundantemente, la ciencia, o que tengas muchos amigos en esta tierra. La paz en el alma verdadera lo da el Señor. Ven, pase, salga, deja tu lugar, sal, ven aquí. Y aquella vida que están allá escuchando y viendo por los medios de comunicación, pide perdón a Dios ahí. Estás en tu cuarto, estás en tu automóvil, detente un momento, pide perdón a Dios de todo corazón y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdóname todo lo malo que yo he hecho. Andas fornicando como joven, has conocido al Señor antes,
Te has vuelto atrás, te descuidaste, te debilitaste, caíste de la gracia de Dios. ¿Cómo crees que te va a ir bien? No te irá bien. La rebeldía, la desobediencia a Dios jamás le va bien al ser humano. Eso trae maldición, desgracia. ¿Cuántas personas el diablo le dice: mátate, suicídate, quítate la vida? Los engaña y los dice: cuando te quite la vida vas a vivir en paz, te vas a ir al cielo. El diablo es un mentiroso. ¿Cómo te vas a ir al cielo con corazón lleno de inmundicia, lleno de maldad? Has abortado a los hijos, has apoyado el aborto, te has convertido en un criminal. Le debes a Dios la vida de una criatura. ¿Cómo crees que escaparás del justo juicio de Dios? Pídele perdón hoy al Señor de todo tu corazón. Dios te perdona. La iglesia, el Señor debe estar pidiendo a Dios fortaleza, nuevas fuerzas, pidiéndole: nunca me sueltes, por favor, ayúdame, líbrame de caer en las tentaciones que me venga. Guárdame, por favor, del maligno y del mal. Despierte esa sed de tu presencia, de esa hambre en tu palabra cada día. Pide perdón, hermanito, aquí. Pide perdón a Dios. Pídele perdón con tus propios labios, de todo corazón. Ruégale al Señor, pídele perdón. Él te perdona. Él no es hombre para que miente. Él no es mentiroso. Si Él dice que perdona al que le pide perdón de corazón, porque Él te perdona. Pero tienes que pedirle perdón. Por ahí hay pastores, obreros del Señor, que tienen al Espíritu Santo. Los invito, me ayuden, acérquense, vamos a interceder. Aquí hay vidas sinceras. Aquí hay pueblo de Dios, quién sabe debilitados, quién sabe con luchas, quién sabe a punto de caer en pecados graves. Ay, Sarra, hoy día el Señor te fortalece. Hoy día el Señor alienta tu alma. Hoy día el Señor anima tu corazón. Clama, hermana, clama. Hay hermanos luchando. No tengas miedo, no tengas temor. Sigue luchando, sigue batallando. Cada día en tu casa, en tu cuarto, ora a solas con tu Dios. Fortaléceme, santifícame, lléname tu Espíritu Santo, lléname de sabiduría en tu palabra, dame tu poder, enséñame a usar esas armas poderosas en Cristo para vencer todo ataque del maligno. Eso es, clama, hermana, clama, siente llorar, llora, derrama tu alma delante de la bondad y la misericordia de un Dios que justifica al pecador y perdona. Padre bendito, perdóname, dile, perdóname. Te ruego, Señor, perdóname. Por favor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo te entrego mi corazón en este momento. Te entrego mi alma, Dios mío. Santifica, limpia mi corazón, para que las motivaciones de mi corazón, mis sentimientos, mis emociones sean puras, sean rectas. Límpiame, dame un corazón limpio. Límpiame con tu sangre poderosa, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa. Dile, Señor Jesús, límpiame. Límpiame, transfórmame, hazme libre de toda inmundicia. Dirígeme en tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra. Padre, mira este pueblo, mira estas vidas que pasan aquí, Señor. Perdona, perdona conforme a tu misericordia, conforme a tus bondades, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor. Tu palabra dice: al que clama a ti, usted responde. Al que le pide perdón, usted perdona. Límpialo con tu sangre. Limpia con tu sangre. Limpia, Señor, limpia los corazones. Limpia los corazones. Y si alguien se volvió atrás, se rebeló, pero tú le das una oportunidad de volverse, dale una oportunidad perdonando sus errores, su rebeldía, su pecado. Límpialos con tu sangre y que nunca se vuelvan atrás, Señor. Ayúdalos, ayúdalos a fortalecerse, a renovarse en tu espíritu y en tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, el poder tuyo, de tu espíritu, es suficiente para mantenernos fieles, fieles, Señor, a ti.
Fiel es, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que estaba atacando estas vidas. Alabado, Señor. Vamos a orar, pastores, ahí. Ponga la mano en el nombre de Jesús. Intercedan por estas vidas. Vidas que claman en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda aquella vida que quiere honrarte de ahora en adelante, que quiere saber tus caminos y quiere hacer tu voluntad, hazlo libre, hazlo libre, límpialo con tu sangre. Atamos todo espíritu inmundo, toda obra de las tinieblas, Señor, vicios, prácticas religiosas mentirosas, prácticas de adulterio, de fornicación, de hechicerías, brujerías. En el nombre de Jesús reprendemos de cada vida, echamos fuera en el nombre de Jesús, declaramos libertad en el nombre de Jesús, libres, libres espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de tu nombre. Oh, Razajalaya, para la gloria de tu nombre, Jesús, para que te sirvan, que sean propiedad privada tuya, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu gracia sea en ellos, la gracia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santifica, santifica, renueva esos corazones, renueva los corazones con tu Espíritu Santo. Renueva, Señor, renueva, renueva, renueva. Reciba nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Fuerzas en el Espíritu Santo. Fuerzas, aliento, ánimo en el nombre de Jesús, para no desmayar, no temer en las luchas, en las batallas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, limpia esta vida, santifica, perdona, Señor, límpialo, por favor, transforma su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta a pequeñita también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Mírate esta vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, mi Dios, fortalece, santifica, renueva esta vida, tu hija, tu gracia, en el nombre de Jesús. Como la miel, corazón. Pídale al Señor, pídale al Señor con sus labios, rinda su corazón a Dios. Dígale levantando su voz. Dios, como el cristal dulce. Pídele que el Señor le ayude a valorar su palabra, su consejo. Ayúdame, dígalo, a ser hacedor de tu palabra y no solamente oidor. Señor, ayúdame todos los días de mi vida. Sácame de esa pereza espiritual, de esa vida religiosa, de esa vida tibia y mundana. Señor, sácame. Aleluya, aleluya. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Toca toda dolencia, mi Señor. Si alguien está enfermo, alguien tiene alguna dolencia, pon tu mano derecha o la izquierda donde te duele y levanta la otra mano. Vamos a orar por esa enfermedad. Dios sana el corazón, sana el alma, pero también sana el cuerpo. Padre mío, mira, Señor, estas vidas, mira estas personas, Señor, que tienen dolencias en su cuerpo. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que usted ha llevado en tus llagas y en tus heridas todas las enfermedades y todas las dolencias de aquellos que se rinden a ti para servirte. En el nombre de Jesús, toque ese hígado, ese riñón enfermo, cualquier infección, cualquier perturbación, toda enfermedad, toda dolencia, riñones, útero, ovarios,
páncreas, colon, cerebro, hígado, en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, tócalo con el poder de tu espíritu, el poder de tus llagas. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y no vuelva más esa enfermedad a esos cuerpos. Y ayúdalo a ser obedientes. Como le dijiste, Señor, a aquella mujer que estaba en adulterio: vete y no peques más. Señor, ayuda estas vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Sea libre en el nombre de Jesús de toda dolencia, de toda enfermedad. Sea libre por las llagas de Jesús. En el nombre de Jesús sea libre. Crea la palabra de Cristo. Crea el nombre de Cristo. Y sea sano y sea sana. En el nombre de Jesús. Gracias. Dele gracias a Dios. Levante su manito. Dígale: gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Dios bendito, por tu bondad y misericordia. Puede volver a sus lugares dándole gracias a Dios. Aquí le invitamos a aquellos hermanitos que nos visitan por primera vez. Aquí tenemos nuestros cultos a Dios, de martes a domingo a partir de las 7 de la noche. Los días sábado tenemos, no hay nada.